Imagina por un momento que tu hija nunca pudiera caminar, aunque los médicos digan que físicamente está sana. Imagina que cada intento, cada terapia costosa, cada medicamento no sirviera de nada. Y ahora imagina que, un día cualquiera, una mujer sencilla entra a tu casa y en pocos minutos logra lo que nadie consiguió en años. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar es una de esas historias que cambian corazones. Y si quieres más relatos así, dale like y suscríbete ahora mismo al canal, porque cada semana traemos historias que te emocionarán y te harán reflexionar. Manuel Herrera era un empresario exitoso en Ciudad de México. Dueño de una empresa de construcción, vivía en una mansión en Lomas con su única hija, Sofía. Tenía apenas 5 años, pero desde que cumplió uno, permanecía en una silla de ruedas. Lo extraño era que todos los exámenes médicos coincidían. Su cuerpo estaba sano. No había lesiones, ni problemas neurológicos, ni atrofia muscular. Simplemente no caminaba. Cada consulta terminaba con las mismas palabras frías de los especialistas. El caso está estable, señor Herrera. Debemos seguir con el tratamiento. Pero Manuel no podía resignarse a esa palabra. Estable significaba que su hija seguía sin dar un solo paso. Seguía encerrada en un silencio inquietante. Seguía con los mismos ojos tristes, mirando un punto fijo en la pared. Desde que su esposa lo había abandonado, incapaz de soportar la situación, él cargaba solo con la empresa y con la niña. Se levantaba temprano, firmaba contratos millonarios, pero cada noche regresaba a una casa silenciosa, donde Sofía no respondía a su saludo. El destino cambió una mañana de lunes. Ese día llegó a la casa una nueva trabajadora doméstica, Lucía Ramírez, una mujer de 33 años, de origen humilde, cabello oscuro recogido en una coleta y un gesto sereno que inspiraba confianza. Había criado sola a 3 hijos con diferentes necesidades, y aunque nunca estudió en una universidad, la vida le había enseñado a observar lo que muchos profesionales pasaban por alto. La primera vez que vio a Sofía, Lucía no la trató como a una paciente, ni como a una niña especial. Se agachó a su altura, mirándola a los ojos, y le dijo con una sonrisa cálida: «Buenos días, princesa». Fue entonces cuando ocurrió algo que dejó a todos en silencio. Sofía, que rara vez miraba a alguien directamente, levantó la vista y se encontró con los ojos de Lucía, y lo más sorprendente, esbozó una tímida sonrisa. Doña Estela, la ama de llaves que llevaba 15 años trabajando para la familia, abrió los ojos incrédula. ¿La vio?, susurró. Sonrió. Ella sonrió. Manuel observaba desde la puerta del estudio. Llevaba una corbata azul marino perfectamente ajustada, pero por dentro estaba deshecho. Nunca había visto a su hija reaccionar de esa manera. Sintió un nudo en la garganta. Lucía no hizo ningún gesto exagerado. No intentó festejar el momento. Simplemente continuó con naturalidad, como si aquella conexión fuera lo más normal del mundo. Mientras limpiaba el suelo, tarareó suavemente una melodía que solía cantar a sus propios hijos cuando eran pequeños. Era una canción sencilla, repetitiva, casi como un arrullo. Y entonces sucedió lo imposible. Sofía emitió un sonido, un balbuceo torpe, pero claramente intentando seguir el ritmo de la canción. Doña Estela se llevó las manos a la boca para no gritar. Manuel sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Qué fue eso?», preguntó en voz baja. «Intentó cantar conmigo», respondió Lucía, sin dejar de limpiar, aunque sus labios no podían ocultar una sonrisa. En ese instante, Manuel entendió que algo extraordinario estaba ocurriendo en su propia casa y que esa mujer sencilla podía tener la clave que él buscaba desesperadamente
desde hacía años. Los días siguientes confirmaron que lo ocurrido no había sido casualidad. Cada vez que Lucía entraba en la sala, Sofía la seguía con la mirada. No hablaba, no se movía de su silla, pero había en sus ojos un destello distinto, una chispa de curiosidad que no mostraba con nadie más. Lucía, con paciencia infinita, comenzó a observar los pequeños gestos de la niña. Notó que reaccionaba a ciertos sonidos, el agua corriendo del grifo, el ruido rítmico de la aspiradora, incluso el golpeteo de una escoba contra el piso. Ella entiende más de lo que parece, pensó. Recordaba a su hijo menor, Julián, que había tardado años en hablar, pero respondía a melodías suaves antes que a cualquier palabra. Una tarde, mientras Manuel estaba en su oficina de la empresa, Lucía se sentó en el suelo junto a la silla de ruedas. No llevaba juguetes costosos ni instrumentos médicos, solo su voz. ¿Te gusta la música, Sofía?, preguntó en tono bajo, como quien comparte un secreto. La niña giró la cabeza hacia ella. Lucía comenzó a cantar una canción popular de los años 80, marcando el ritmo con palmadas suaves. Al principio, Sofía solo miraba con atención, pero de pronto levantó sus manitas y trató de imitar el movimiento. Fue un gesto torpe, breve, pero suficiente para llenar la habitación de una emoción indescriptible. «Dios mío», susurró Lucía con lágrimas contenidas. «Lo entiendes todo, pequeña». En ese momento, apareció doña Estela con una bandeja de jugos. Se detuvo al ver la escena y su expresión se endureció. «¿Qué está haciendo?», preguntó con tono cortante. Lucía se levantó rápidamente, alisando su uniforme verde. Solo intentaba animarla un poco. «Los médicos fueron claros», replicó Estela. «A Sofía no le conviene demasiado estímulo. No la altere». El ambiente se tensó. Lucía bajó la voz, pero no la mirada. «Con respeto, señora Estela, la niña no está alterada, está reaccionando». La ama de llaves frunció el ceño, pero no dijo más. Salió de la sala dejando tras de sí una sensación amarga. Desde ese día, empezó a vigilar a Lucía con más desconfianza, como si temiera que aquella mujer sencilla estuviera desafiando la rutina cuidadosamente construida alrededor de Sofía. Esa misma noche, Manuel subió al cuarto de su hija. El ritual era siempre el mismo: acomodarla en la cama especial, darle un beso en la frente y hablarle, aunque ella nunca respondiera. «¿Cómo estuvo tu día, princesa?», susurró, acariciándole el cabello. Para su sorpresa, Sofía giró un poco la cabeza y emitió un sonido leve, parecido a un pa. Fue tan inesperado que Manuel se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. «¿Me hablaste?», preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. La niña volvió a mirar el techo en silencio. Aún así, aquel instante quedó grabado en su memoria como la primera grieta en el muro que había rodeado a Sofía durante años. Al día siguiente, Lucía llegó con una pequeña bolsa de tela. Dentro llevaba algunos juguetes que sus hijos ya no usaban: un sonajero colorido, bloques de madera y un tamborcito de plástico. «Buenos días, Sofía», saludó como siempre con una sonrisa. Dejó los objetos sobre la alfombra al alcance de la niña y comenzó a limpiar. Fingió indiferencia, pero en realidad la observaba de reojo. Pasaron unos minutos hasta que Sofía extendió su manita y tocó el sonajero. El suave sonido llenó el aire y la niña repitió el gesto, esta vez más fuerte. Una risa tímida escapó de sus labios. Lucía sintió un nudo en la garganta. No recordaba haber escuchado reír a Sofía antes. Estaba a punto de aplaudir cuando, otra vez, Estela irrumpió en la sala. «¿Qué es ese ruido?». «Sofía está jugando», respondió Lucía, sin poder ocultar la alegría. «Esos juguetes no fueron aprobados por el médico. Guárdelos de inmediato».
Pero está reaccionando. Dije que los guarde. Estela tomó los juguetes con brusquedad. El llanto de Sofía fue inmediato, desgarrador, prolongado. Lloró casi 1 hora sin consuelo. Manuel, que estaba en casa ese día, bajó alarmado. ¿Qué pasó aquí? La nueva empleada trajo objetos inadecuados, explicó Estela. Mire cómo alteró a la niña. Manuel miró a Lucía, esperando una explicación. Ella respiró hondo y habló con firmeza. Señor Herrera, Sofía estaba feliz. Estaba interactuando. Mis hijos también tuvieron necesidades especiales. Aprendí que a veces solo necesitan estímulos diferentes. Manuel se quedó en silencio. Por primera vez, empezó a preguntarse si todo lo que habían dicho los médicos era realmente la única verdad. La tensión en la casa se volvió evidente. Estela observaba cada movimiento de Lucía como si buscara una excusa para demostrar que aquella mujer era peligrosa para Sofía. Sin embargo, Manuel no podía ignorar lo que había visto. Su hija sonriendo, balbuceando sonidos, incluso riendo con un juguete sencillo. Eso jamás había ocurrido durante los años de tratamientos costosos. Esa misma semana, llegó el doctor Ramiro Salcedo, el neurólogo que seguía el caso desde hacía 2 años. Vestía un traje impecable y hablaba con la autoridad de quien está acostumbrado a que nadie lo contradiga. Después de examinar a Sofía con sus pruebas rutinarias, cerró el maletín y declaró con su habitual frialdad: la situación está estable. Continuaremos con la misma medicación. Manuel, aún con las imágenes frescas de la risa de su hija, no pudo contenerse. Doctor, la niña reaccionó a unos juguetes. Incluso intentó imitar sonidos. Ramiro arqueó una ceja con una mezcla de sorna y condescendencia. Reacciones aisladas no son progresos, señor Herrera. No confunda coincidencias con avances reales. Los experimentos caseros pueden alterar innecesariamente a la paciente. Manuel apretó los puños, pero no respondió. En su interior, sin embargo, empezaba a formarse una duda que no lo dejaba en paz. Cuando el doctor se marchó, Lucía entró discretamente en la sala. Traía una cobija colorida y la extendió en el piso. «Sofía, ¿quieres jugar aquí conmigo?», susurró. La niña la miró fijamente. Luego levantó los brazos con un gesto torpe pero claro. Lucía la ayudó a bajar de la silla y la acomodó en la cobija. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía no parecía una prisionera de aquel objeto metálico. Sentada en el suelo, exploraba con sus manos los bloques de madera. Cuando Manuel entró sin anunciarse, se detuvo en seco. Su hija estaba en el piso, fuera de la silla de ruedas, moviendo las piezas con concentración. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz quebrada. Lucía levantó la vista, sorprendida, pero mantuvo la calma. Ella lo pidió, no con palabras, pero con gestos. Extendió sus bracitos hacia el suelo. Manuel se acercó con cuidado, como si temiera espantar un milagro frágil. Sofía lo miró y sonrió. Esa sonrisa le atravesó el corazón. Se arrodilló junto a la cobija y, sin poder contenerse, la abrazó. «Mi princesa», susurró con lágrimas en los ojos. Estela observaba desde la puerta. Algo en ella se quebró al presenciar aquella escena. Durante años había intentado de todo para que Sofía reaccionara, sin éxito. Y ahora, en cuestión de días, esa mujer desconocida lograba lo imposible. No era celos, era miedo. Miedo a perder el control de la casa, miedo a quedar en evidencia. Esa noche, Manuel casi no durmió. Caminaba de un lado a otro en su estudio, atormentado. Por un lado, los médicos insistían en mantener los tratamientos. Por otro, su corazón le gritaba que Lucía estaba abriendo una puerta que nadie más había visto. ¿Qué debía hacer? ¿Arriesgar la salud de su hija siguiendo métodos no probados
o confiar en lo que veía con sus propios ojos? La respuesta llegó de la forma más inesperada. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Sofía soltó un sonido claro, casi una palabra. ¡Pa! ¡Pa! La taza se le cayó a Manuel de las manos. El café se derramó sobre la mesa, pero no le importó. ¿Me llamaste?, preguntó temblando. Sofía repitió el balbuceo, esta vez acompañándolo con una sonrisa. El corazón de Manuel casi estalló de emoción. En ese instante, comprendió que ningún médico podía convencerlo de lo contrario. Su hija estaba despierta, luchando por volver a la vida, y Lucía era la llave que abría esa puerta. Esa tarde, sin embargo, Estela lo enfrentó en el despacho. Señor Herrera, con respeto, creo que esa mujer está confundiendo a la niña. Los médicos son claros. Ella solo limpia. No tiene derecho a meterse en tratamientos. Manuel la escuchó en silencio. No respondió de inmediato. Sabía que debía tomar una decisión pronto, pero todavía no estaba listo para rebelarse abiertamente contra los especialistas. Esa misma noche, escribió en su diario: he visto a Sofía sonreír, jugar y llamarme papá. ¿Cómo puedo ignorar eso? Tal vez el error sea mío por confiar más en títulos que en lo que mis ojos ven. Querido oyente, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué harías tú en el lugar de Manuel? ¿Confiarías ciegamente en los médicos, aunque no haya avances, o apostarías por lo que demuestra la nueva trabajadora? Escríbelo en los comentarios, porque tu opinión puede inspirar a muchas personas que están viviendo algo parecido. La tensión creció como una tormenta silenciosa dentro de aquella casa. Estela no se resignaba a la presencia de Lucía, y aunque trataba de mantener la compostura, cada gesto suyo destilaba desconfianza. Vigilaba los horarios, revisaba las habitaciones después de la limpieza e incluso cuestionaba los alimentos que Lucía preparaba para la niña cuando Manuel lo permitía. Una tarde, la encontró de nuevo en la sala, jugando con Sofía en la cobija colorida. La pequeña reía, golpeando con las manitas el tamborcito de plástico. ¡Basta!, exclamó Estela, entrando con brusquedad. Esto es un despropósito. La niña no necesita estos juegos ridículos. Necesita disciplina médica. Sofía se asustó con el tono y dejó de reír. Lucía se levantó despacio, manteniendo la calma. Señora Estela, la niña estaba feliz. No la estábamos dañando. Usted no entiende nada, replicó la mujer con dureza. Los doctores saben lo que hacen. No es su papel intervenir. En ese momento, Manuel entró al salón. Su mirada se posó en Sofía, que aún tenía la sonrisa congelada en los labios. ¿Qué ocurre aquí? Estela se apresuró a hablar. Señor Herrera, esta mujer insiste en usar juguetes inadecuados. Está poniendo en riesgo a la niña. Lucía, con voz firme pero respetuosa, respondió: Señor, Sofía estaba reaccionando. Estaba feliz. Solo quería darle un poco de alegría. Manuel miró a su hija, y entonces lo vio. Una chispa en los ojos, un brillo que no recordaba haber visto desde hacía años. La niña extendió sus brazos hacia él y balbuceó otra vez: ¡Pa! ¡Pa! El corazón de Manuel se estremeció. Caminó hacia ella, la levantó de la cobija y la abrazó con fuerza. «Mi princesa, tú sí puedes», susurró con lágrimas en los ojos. Estela permaneció en silencio. La escena hablaba por sí sola. Esa noche, Manuel convocó a Lucía a su despacho. La mujer entró con paso sereno, aunque sus manos traicionaban nerviosismo. «Quiero dejarle claro algo», empezó él. «Usted fue contratada para limpiar, pero no puedo negar lo que veo. Sofía reacciona con usted de una forma que no ocurre con nadie más». Lucía bajó la mirada un instante, luego lo miró directo a los ojos. «Señor Herrera, yo no pretendo reemplazar a los médicos. Solo sé lo que viví con mis hijos.
A veces no basta con medicinas o terapias. A veces los niños necesitan sentirse seguros, amados, vistos. Manuel permaneció callado. Aquellas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier informe médico. Los días siguientes confirmaron que Sofía había iniciado un cambio. Ya no se quedaba inmóvil en su silla todo el día. Pedía con gestos bajar a la cobija. Emitía sonidos más claros y una tarde logró decir con nitidez: «Ma, ma». Manuel, que escuchaba desde el pasillo, sintió un dolor punzante en el pecho. Su exesposa los había abandonado 2 años atrás, y ahora la niña la llamaba, como si el recuerdo aún ardiera en su interior. Entró y se arrodilló a su lado. «Tu mamá ya no está aquí, princesa, pero papá sí, y no voy a dejarte sola nunca más». Sofía lo miró con ojos brillantes y apoyó su cabecita en su hombro. Fue el momento en que Manuel juró que lucharía contra cualquiera que intentara frenar los progresos de su hija. Pero la batalla no sería fácil. El doctor Ramiro, al enterarse de los cambios, reaccionó con dureza en la siguiente visita. «Señor Herrera, estos estímulos no supervisados pueden causar retrocesos graves. Su hija necesita estabilidad, no experimentos de una empleada». Manuel lo miró con firmeza. «Doctor, con todo respeto, en 2 años de tratamiento, Sofía no avanzó nada. Con Lucía en días, ya pronuncia palabras y sonríe. ¿Qué me dice eso?». Ramiro se removió incómodo, pero se refugió en su autoridad. «Los episodios aislados no significan recuperación. Si interrumpe el tratamiento, será bajo su propia responsabilidad». Manuel no respondió, pero en su interior, la decisión ya estaba tomada. Esa misma noche, mientras Lucía recogía los juguetes, Sofía levantó sus brazos hacia ella y pronunció una palabra nueva: «Lu». «Sí». Lucía se quedó inmóvil, con los ojos inundados de lágrimas. Se inclinó y besó la frente de la niña. «Aquí estoy, pequeña, siempre contigo». Manuel, que observaba desde la puerta, sintió que la esperanza se hacía más fuerte que cualquier duda. Había comenzado una nueva etapa y nada ni nadie podría detenerla. El amanecer de aquel sábado trajo consigo un aire distinto. La casa estaba más luminosa, como si hasta el sol quisiera presenciar lo que estaba por suceder. Sofía despertó con una energía que sorprendió a todos. No lloró ni pidió quedarse en su cama. Al contrario, estiró los brazos hacia Lucía cuando entró a la habitación. «Buenos días, princesa», dijo la mujer, como siempre, con una sonrisa cálida. Sofía respondió con un sonido alegre, casi un canto. Lucía la levantó y la llevó hasta la sala, donde había extendido la ya habitual cobija colorida. Manuel observaba desde la entrada, tratando de disimular la emoción que le hervía por dentro. Ese día, algo en la mirada de Sofía era diferente. Sus ojitos brillaban con una determinación inesperada. Mientras jugaba con los bloques de madera, de pronto soltó las piezas y se giró hacia Lucía. Con un gesto claro, extendió sus bracitos y señaló el suelo. Luego apoyó las manos en los reposabrazos de la silla. Lucía contuvo la respiración. Manuel, que había dado un paso al frente, también lo entendió. Sofía quería levantarse. «¿Quieres intentarlo, pequeña?», preguntó Lucía en voz baja. La niña asintió levemente con la cabeza. Manuel sintió un vuelco en el corazón. Se acercó despacio y se arrodilló frente a su hija. «Yo estoy aquí, princesa. Papá no te va a soltar». Con el apoyo de Lucía y la mirada alentadora de Manuel, Sofía se impulsó. Sus piernitas temblaban, como ramas delgadas, sacudidas por el viento, pero logró ponerse de pie unos segundos. Fue breve, apenas un parpadeo en el tiempo, pero suficiente para que la sala entera se llenara de un silencio reverente. «¡Lo hiciste!», exclamó Manuel con lágrimas desbordando.
Sofía cayó suavemente sobre la cobija, riendo como si hubiera descubierto un juego nuevo. Lucía también lloraba, incapaz de contener la emoción. Desde la puerta, Estela había presenciado todo. Sus labios temblaban. Durante años había cuidado a esa niña con la disciplina que creía correcta, y ahora veía cómo en un instante lograba más que todos los doctores juntos. Sus ojos se humedecieron, pero esta vez no de enojo ni desconfianza, sino de una mezcla de alivio y resignación. «Señor Herrera», dijo en voz baja, «creo que me equivoqué». Manuel la miró sorprendido. Estela respiró hondo y continuó. «Ella necesita a Lucía, y yo también quiero ayudar, aunque sea desde otro lugar». Ese reconocimiento marcó un cambio profundo en la dinámica de la casa. Por primera vez, todos trabajaban juntos por el bienestar de Sofía. Al día siguiente, Manuel llevó a su hija al jardín, extendió una manta en el césped y la sentó entre flores y pajaritos. Sofía parecía fascinada con el viento en su rostro. Cuando un gorrión se posó cerca, señaló con entusiasmo y dijo con claridad, «¡Pájaro!». Manuel se tapó la boca para no soltar un grito. Era la primera palabra completa que su hija pronunciaba en años. Se inclinó y la besó en la frente. «Eres increíble, mi niña». Pero la alegría no tardó en enfrentarse con la resistencia del doctor Ramiro. En su siguiente visita, Manuel decidió mostrarle un video que había grabado en su teléfono. Sofía poniéndose de pie. «Doctor, ¿qué me dice de esto?». Ramiro frunció el ceño. «Son movimientos reflejos. No se confunda, señor Herrera. Estos episodios no tienen valor clínico». «¿Valor clínico?», replicó Manuel alzando la voz. «Es mi hija poniéndose de pie. Si insiste en alterar el tratamiento, no puedo seguir siendo responsable del caso». Manuel sintió la rabia arder en su interior, pero se contuvo. Sabía que discutir con Ramiro sería inútil. En su corazón, la decisión ya estaba tomada. Confiaría en lo que veía, no en informes fríos. Mientras tanto, Sofía seguía avanzando. Cada día pedía más juegos, más canciones, más tiempo con Lucía. Incluso Estela comenzó a colaborar, preparando meriendas suaves para las sesiones de juego y asegurándose de que la niña tuviera un ambiente tranquilo. Una noche, después de una jornada agotadora en la empresa, Manuel llegó a casa y escuchó risas desde la sala. Entró y se detuvo, paralizado. Sofía estaba de pie, apoyada en el sofá, dando pequeños pasos laterales, mientras Lucía la animaba con palmas suaves. «Eso es, mi amor. Un pasito más». Cuando la niña lo vio, sonrió y extendió sus brazos. «Papá». Manuel sintió que el alma se le salía del cuerpo. Corrió, la tomó entre brazos y la levantó en el aire como no hacía desde que era bebé. «Eres mi milagro, Sofía». Esa noche, al acostarla, Manuel comprendió que lo imposible estaba ocurriendo ante sus propios ojos, y lo más asombroso era que todo había comenzado con un simple gesto de amor de una mujer que muchos habían subestimado. La noticia de que Sofía había logrado ponerse de pie se extendió pronto entre las paredes de la casa. Estela, que antes había sido la voz más estricta y desconfiada, ahora era la primera en preparar el espacio para los juegos diarios. Manuel observaba la transformación de todos con una mezcla de asombro y gratitud, aunque en su interior seguía latiendo una pregunta: ¿qué pasaría cuando el doctor Ramiro regresara? La respuesta no tardó. Durante su siguiente visita, el neurólogo llegó con su habitual porte de autoridad. Apenas escuchó la palabra caminar, soltó una sonrisa irónica. «Movimientos esporádicos no significan nada. Usted se aferra a ilusiones, señor Herrera». Manuel apretó los dientes, pero no discutió. Esa misma noche, sin embargo, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo.
Buscó una segunda opinión. Un colega de la empresa le recomendó a la doctora Isabel Medina, neuropsicóloga infantil con un enfoque integrativo. No trabajaba en hospitales, sino en un pequeño consultorio donde priorizaba la parte emocional antes que la física. Manuel agendó una cita con urgencia. Cuando llegó el día, Lucía acompañó a la familia. Sofía entró al consultorio con desconfianza, pero Isabel, una mujer de 45 años, cabello castaño y mirada serena, se agachó a su altura y le habló suavemente. «Hola, Sofía. Soy Isabel. ¿Me dejas jugar contigo?» La niña la miró unos segundos y luego asintió tímidamente. Isabel tomó una muñeca y comenzó a inventar una pequeña historia. Para sorpresa de Manuel, Sofía respondió con sonidos claros, incluso con palabras sueltas. La doctora no interrumpió, solo siguió el juego, reforzando cada gesto de la niña con sonrisas y aplausos. Al final de la sesión, Isabel se sentó frente a Manuel y Lucía. «Su hija no tiene ningún problema neurológico», dijo con firmeza. «Lo que enfrenta es un bloqueo emocional causado por un trauma. El cuerpo está sano, pero la mente se protege». Manuel sintió un peso enorme desprenderse de sus hombros. «¿Entonces puede recuperarse por completo?» «Sí», respondió la doctora con seguridad, «pero necesita un ambiente seguro, amoroso, sin presión. Déjela explorar a su ritmo y verá avances mucho más rápidos que con cualquier medicina». Aquellas palabras fueron como agua fresca en medio del desierto. Lucía asintió con una emoción contenida. Era exactamente lo que ella había sospechado desde el inicio. Durante las semanas siguientes, los progresos de Sofía se multiplicaron. Comenzó a sostenerse de los muebles para moverse de un lado a otro. Balbuceaba más palabras y pedía con gestos seguir jugando. Incluso mostró un sentido del humor que había estado oculto. Hacía muecas divertidas para hacer reír a Lucía y a su papá. Un sábado por la mañana, Manuel decidió llevarla al jardín con la manta de siempre. Sofía se sentó en el césped y, de repente, se impulsó sola para ponerse de pie sin ayuda. Caminó 2 pasos tambaleantes antes de caer en los brazos de su padre. «¡Lo lograste!», gritó Manuel, alzándola con orgullo. Estela, que observaba desde la ventana, rompió en aplausos. Lucía lloraba abiertamente, agradecida de haber sido testigo de ese instante. Esa noche, mientras acostaba a su hija, Manuel sintió un agradecimiento infinito hacia Lucía. Le tomó la mano y le dijo: «Usted no solo trajo esperanza, usted devolvió la vida a mi hija». Lucía bajó la mirada con humildad. «Yo solo la vi como lo que siempre fue, una niña. Nada más, nada menos». El cambio era innegable. Sofía ya no era la niña callada y apática de antes. Ahora reía, exploraba y, lo más importante, se atrevía a dar pasos hacia un futuro nuevo. Querido oyente, quiero preguntarte algo directamente. ¿Crees que el amor puede ser más fuerte que cualquier tratamiento médico? ¿Has visto alguna vez cómo un gesto de cariño logra lo que la ciencia no pudo? Escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros. El tiempo comenzó a pasar con una rapidez distinta. Cada día Sofía mostraba un avance nuevo. Primero, se desplazaba agarrándose de los muebles, luego lograba caminar distancias cortas en el jardín, siempre bajo la mirada atenta de Manuel y el acompañamiento paciente de Lucía. Lo que antes parecía imposible, ahora se había convertido en rutina. Risas, juegos, pasos tambaleantes pero firmes. Manuel, sin embargo, no podía dejar de pensar en algo más grande. Si su hija había logrado avanzar gracias al amor y a la atención personalizada, ¿cuántos niños más estarían atrapados en diagnósticos fríos y tratamientos inútiles? Una tarde, mientras observaba a Sofía caminar de su mano hasta la mesa del comedor,
Habló con Lucía. «He estado pensando en todo lo que pasó», dijo con voz grave. «No quiero que esto quede solo en nuestra familia. Hay muchos padres como yo, desesperados, sin respuestas». Lucía lo miró con cautela. «¿Qué está imaginando, señor Herrera? Un lugar diferente, un centro donde los niños sean tratados con amor, no como pacientes, sino como personas, donde se les escuche y se les acompañe». Los ojos de Lucía se iluminaron. «Eso sería maravilloso, pero necesitaría recursos, equipo, profesionales dispuestos a cambiar su enfoque». Manuel asintió. «Tengo los recursos, y usted tiene la experiencia de vida que nadie más posee. Juntos podemos hacerlo». Así nació la idea de un instituto. Durante semanas trabajaron en silencio, entre reuniones de empresa y tardes de juegos con Sofía. Manuel comenzó a diseñar el proyecto con arquitectos de su compañía, mientras Lucía elaboraba propuestas de actividades basadas en lo que había funcionado con la niña: música, juego libre, contacto humano constante. El día en que Sofía dio sus primeros pasos sin ayuda, frente a toda la familia reunida, Manuel lo tomó como una señal. Comprendió que había llegado el momento de dar el siguiente paso también como padre: ayudar a otros. Poco después, alquilaron un edificio sencillo en un barrio accesible de la ciudad. Lo remodelaron para que se viera cálido, lleno de colores, nada parecido a un hospital. Decidieron llamarlo Centro Sofía Herrera, en honor a la pequeña que había inspirado el proyecto. La inauguración fue íntima, pero emocionante. Sofía, con apenas 6 años, cortó la cinta simbólica de la entrada mientras todos aplaudían. Detrás de ella, Manuel y Lucía intercambiaron una mirada de complicidad. Aquello era mucho más que un edificio, era el inicio de una misión. Los primeros en llegar fueron padres agotados, familias que habían pasado por años de consultas sin resultados. Al ver la historia de Sofía, encontraron esperanza, y lo más impactante ocurrió cuando los niños comenzaron a interactuar con ella. Aunque aún caminaba con pasos inseguros, Sofía transmitía una energía especial. Los otros pequeños, al verla reír y jugar, se contagiaban de su entusiasmo. Una niña con mutismo selectivo pronunció sus primeras palabras en presencia de Sofía. Un niño que no se levantaba de su cama pidió bajar al suelo para jugar a su lado. Los avances eran pequeños pero constantes, y cada logro era celebrado como un triunfo colectivo. Estela, que había asumido un rol de coordinadora dentro del centro, no dejaba de emocionarse. «Nunca pensé que terminaría siendo parte de algo así», confesó una tarde a Lucía. «Siempre creí que lo correcto era seguir reglas, pero me doy cuenta de que a veces lo correcto es simplemente escuchar al corazón». Lucía sonrió con ternura. «Todos estamos aprendiendo, señora Estela. Cada día Sofía nos enseña más de lo que imaginamos». Mientras tanto, Manuel redujo sus viajes de negocios para dedicar más tiempo al centro. Involucró a psicólogos, terapeutas y maestros dispuestos a probar el enfoque humanizado. Sin darse cuenta, estaba construyendo una red de apoyo para cientos de familias. Pero la verdadera protagonista era Sofía. Ya no se la veía como una niña enferma, sino como un símbolo viviente de esperanza. En las sesiones, se movía entre los otros pequeños con naturalidad, compartiendo juguetes, riendo a carcajadas y demostrando que el cambio era posible. Un día, después de una jornada intensa, Manuel se quedó solo en la sala principal del centro. Miró las paredes decoradas con dibujos de los niños y escuchó las voces alegres que aún resonaban. Tomó aire y susurró para sí mismo: «Esto apenas comienza». En ese momento, comprendió que su vida había cambiado para siempre.
Ya no era solo un empresario buscando contratos millonarios, era un padre convertido en guía, y todo gracias a una mujer que había llegado a su casa con una escoba en la mano y un corazón dispuesto a ver lo que nadie más veía. Pasaron los meses, y lo que comenzó como un pequeño centro, pronto se convirtió en un faro para decenas de familias. El Centro Sofía Herrera ya no era solo un espacio de juegos y terapias. Era un lugar donde padres y niños recuperaban la esperanza. Cada semana llegaban nuevas historias. Un niño que volvía a hablar después de años de silencio. Otro que se levantaba de la cama para unirse a una ronda de canciones. Una niña que por fin sonreía después de meses de lágrimas. Sofía, con apenas 7 años, se transformó en la embajadora más poderosa del instituto. Los demás niños la veían como a una amiga especial, alguien que había vivido lo mismo que ellos y que ahora caminaba, reía y jugaba como cualquiera. Su presencia se volvió sanadora. A veces, bastaba con que tomara la mano de un pequeño para que éste se atreviera a dar un paso o pronunciar una palabra. Lucía, ahora directora del centro, organizaba actividades semanales que reunían a familias enteras. No se trataba de protocolos rígidos, sino de momentos sencillos, fiestas con música, talleres de pintura, tardes de cuentos, y en cada evento, Sofía brillaba como símbolo de lo que el amor y la paciencia podían lograr. Manuel, por su parte, se convirtió en un hombre distinto. Había delegado gran parte de la empresa para dedicarse al proyecto social. Encontraba en el centro un propósito que nunca había imaginado: ayudar a otros padres que llegaban con la misma desesperación que él había sentido. Solía recibirlos personalmente, mirarlos a los ojos y decirles: «Yo sé lo que sienten. Estuve en su lugar, pero créanme, siempre hay esperanza». El momento más emocionante llegó durante el primer aniversario del centro. Organizaron un evento especial al que asistieron familias, profesionales y voluntarios. En medio de los aplausos, Manuel invitó a Sofía a decir unas palabras. La niña, con su vestido azul y un lazo en el cabello, caminó con paso firme hasta el escenario. Tomó el micrófono con ambas manos y, mirando a los presentes, habló con una claridad que hizo llorar a más de uno. «Yo antes no podía caminar. Tenía miedo, pero Lucía me enseñó que no estaba sola. Y mi papá nunca se rindió conmigo. Quiero decirles a todos los niños que vengan aquí que ustedes también pueden. Cada uno tiene su tiempo, pero todos podemos ser felices». El auditorio estalló en aplausos. Manuel, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija en el escenario. Lucía, desde la primera fila, también lloraba, sabiendo que aquel instante era la confirmación de que todo había valido la pena. Después de la ceremonia, varias familias se acercaron para agradecer. Una madre, con voz quebrada, le dijo a Manuel: «Ver a su hija me devolvió la esperanza. Ahora sé que mi hijo también puede lograrlo». Esa noche, ya en casa, Manuel observó a Sofía correr por el jardín mientras reía con otros niños. El sonido de su risa era la melodía más hermosa del mundo. Se acercó a Lucía y, con la voz cargada de emoción, le dijo: «Usted no solo salvó a mi hija, cambió mi vida y ahora la de cientos de familias». Lucía respondió con humildad: «Yo solo recordé lo que siempre estuvo ahí. El amor es más fuerte que cualquier diagnóstico». La historia de Sofía no terminó en esos primeros pasos. Se transformó en una misión que crecería con los años, un legado de esperanza que inspiraría a miles. Porque aquel milagro no fue obra de medicamentos costosos ni de protocolos rígidos, sino del poder de creer, de acompañar y de amar. Querido oyente, si esta historia tocó tu corazón,
No olvides darle like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos de esperanza y transformación. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Desde dónde nos estás mirando? Escríbelo en los comentarios. Queremos conocerte y saber hasta dónde llegan estas historias que nos unen a todos.